la mamá les va a preguntar, ¿está bien de peso? ¿Sí? Sí, porque está alimentado exclusivamente con leche materna. Ok, ¿y cómo le explicas a mamá eso? Que el peso extra que ha ganado lo va a perder en los siguientes meses. Ok, efectivamente. Este bebé, sí, le tenemos que decir, efectivamente mamá, está en sobrepeso, o efectivamente está en obesidad. Pero, como yo se lo digo a la mamá, no me estresa. ¿Por qué? Porque tu bebé está alimentado con la lactancia materna. ¿Qué va a pasar? Que a los 5 o 6 meses tu leche ya no le va a dar ese aporte calórico y lo vamos a suplir con la alimentación y tu bebé se va a estancar y vamos a ir viendo cómo se va a ir amoldando ese peso. Por eso no nos estresa. Por ahí hay un famoso artículo que salió aproximadamente hace 2 años, el cual dice que se encontró una correlación de que bebés alimentados con la lactancia materna tenían más riesgo de sobrepeso, pero es uno como de 50 artículos que dicen todo lo contrario. Entonces sí, nada más hay que tener un poquito de cuidado con eso. Entonces veamos cómo se importa el peso y cómo ya cuando lo van ejercitando con casos es más fácil y van entendiendo. Por ahí los que fueron ayer, como se lo dije, les tocó ver, creo que 2 grupos vieron a esa paciente. La paciente que está ahorita de la pancreatitis de 103 kilos, 14 años, que dijimos que esa paciente tenemos bastantes problemas metabólicos importantes. Entonces, ¿qué fue lo que les dije? Y para todos, lleven impresas sus curvas de percentilas para que empiecen a percentilarlo y vayan viendo ustedes qué es sobrepeso, qué es obesidad. Obviamente, está de más decir que es una paciente de obesidad mórbida, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿a qué vamos a conocer como alimentación complementaria? Anteriormente conocida como ablactación. A lo mejor algunos de ustedes encontraron ablactación. El término ablactación ya no se utiliza, ya no lo recomienda la Asociación Americana de Pediatría, pero se van a encontrar con muchos pediatras que lo siguen usando. No voy a mentir, de vez en cuando también se me sale utilizando la palabra. Pero el término correcto ya es alimentación complementaria. ¿Y a qué se refiere esto? A la introducción de otros alimentos diferentes a la leche materna. En este caso estamos hablando de alimentos sólidos como tal. Vamos a ver cuál es esta finalidad. La finalidad de la alimentación complementaria primero es promover un adecuado crecimiento y desarrollo neurológico del paciente. ¿Por qué? Porque la leche ya no trae hierro, ya no trae zinc, no trae vitamina D, nos va a faltar magnesio, nos va a faltar cadmio, entre algunas otras sustancias que la alimentación sí me las va a poder dar para que tenga un buen desarrollo de la migración neuronal. Además de esto, provee nutrientes, que son todos los que ya comentamos ahorita, principalmente el hierro y la vitamina D, que son los que queremos suplir. Nos va a ayudar a enseñar al niño a distinguir sabores, texturas y colores. Y esto, además de temperaturas. ¿Y esto qué nos va a favorecer? Favorecer la percepción del paciente. Hay un auge que ahorita se le llama alimentación perceptiva, que esto es la base para poder lograr que este bebé mejore sus metas alimentarias, pero a su vez desarrolle todo lo cuestión neurológica. ¿Qué pasa? Al bebé yo le pongo un plato que trae brócoli en racimitos, que trae uvitas cortadas, que trae aparte un puré de papa y que además de esto le ponemos zanahorias en trocitos. Él va a ver muchos colores, va a empezar a ver, va a empezar a oler, con sus manitas va a tocar, va a sentir las diferentes texturas y además de esto va a decidir qué se lleva a la boca y qué prueba. Entonces, estamos desarrollando el olfato, el gusto, la vista, la cuestión de el tomar un objeto y cogerlo, la pinza gruesa, la pinza fina, entre otros, y vamos favoreciendo el gusto del paciente. Entonces, es una de las principales metas. Segundo, favorecer el desarrollo psicosocial y la interacción correcta entre padres e hijos. Se tiene que explicar a papá y mamá que el bebé tiene que comer con ellos, no aparte. Tiene que estar en la hora de comida con ellos, viendo cómo interactúan, sin dispositivos, teléfono, tableta, televisor. Eso es muy difícil ahorita, porque la mamá que no anda en el teléfono es rara. Va a conducir a la integración a la dieta familiar. ¿Por qué? Porque el niño se va a dar cuenta que cuando se siente en su sillita es la hora de que toda la familia tiene que estar junta y va a favorecer también la relación interpersonal con ellos. Además de esto, nos va a ayudar a prevenir riesgos como son alergias, porque con esto vamos a ir detectando, va a disminuir el riesgo de obesidad, vamos a favorecer a que no haya pacientes desnutridos, disminuir el riesgo de hipertensión arterial y algunos síndromes metabólicos, entre otros.
complementaria. ¿Qué nos dicen las diferentes directrices? La OMS nos dice, lactancia materna exclusiva desde el nacimiento hasta los 6 meses de edad. Introducir alimentos complementarios a partir de los 6 meses y continuar la lactancia materna hasta los 2 años. No dice, inicia alimentos y suspende la lactancia. Dice, continuar lactancia más alimentos. Sin embargo, tenemos otras directrices como son la ESGA, que la ESGA es la Asociación Europea de Gastroenterología y Hematología Pediátrica, la cual nos dice, los alimentos complementarios no deberán introducirse antes de los 4 meses, es decir, 17 semanas, pero no debe retrasarse más allá de los 6 meses. Entonces, ¿qué dice ESGA en sí? Entre los 4 y los 6 meses. Esto es lo que nos dice. Ahora viene la Academia Americana de Pediatría, que nos dice, introducir los alimentos complementarios aproximadamente a los 6 meses, nunca antes de los 4 meses. Lo mismo. ¿Qué nos dice la EFSA? Que esta es la Autoridad Europea de Alimentos. No hay evidencia convincente de algún beneficio de la introducción de alimentos complementarios antes de los 6 meses de edad, excepto para los lactantes con riesgo de depresión de hierro. ¿Quiénes son estos? Los alimentados con leche materna exclusiva. ¿Por qué? Porque dijimos que entre los 4 y 6 meses los depósitos de hierro se van para abajo. Bebés prematuros también. Aunque el desarrollo neurológico muestre estar listo antes de los 6 meses para iniciar la alimentación complementaria, no implica que sea necesario introducir. Por lo tanto, ellos nos dicen, como tal, a los 6 meses y antes, en niños con riesgo de deficiencia de hierro. Esto es lo que nos dice la EFSA. Ahora vamos a ver qué nos dice la Asociación Americana de Pediatría, la Española de Pediatría. Ellos nos dicen, a partir de los 6 meses se inicia la introducción paulatina de alimentos complementarios. Punto. ¿Cuál es la definición que utilizamos? Actualmente, por lo que nos basamos más, es por el método Bacon. O al menos yo sí me rijo por el método Bacon, que es como nos marcan dentro de las pautas nutricionales. Lo voy a comentar así. Puede haber varios conflictos, porque a lo mejor a la hora de que lleguen a sus internados van a ver que utilizan varios métodos de alimentación diferentes. Me tocó, por ejemplo, en el Hospital General, utilizan el método tradicional antiguo, de darle frutitas, primero papillas de frutitas, por 3 días seguidos, después meter las verduritas por otros 15 días, hasta los 7 meses metemos las verduras de hojas verdes, hasta los 8 la carne, el pollo, porque son médicos que ya traen una escuela diferente. ¿Qué pasa? Me pasan el link a los semejantes. Todavía he tenido por ahí conflictos con las nutriólogas, porque las nutriólogas tienen la idea de que deben de meter el huevo hasta los 12 meses de edad y deben de meter los productos alergénicos hasta los 12 meses de edad. Esto les tiene que servir a ustedes. El hecho de que ustedes logren una especialidad no significa que se tienen que quedar ahí, se tienen que seguir actualizando y tienen que seguir viendo. Todo esto que yo les estoy proporcionando lo pueden revisar, no son cosas que yo me saqué de porque se me da la gana. Revisen las diferentes directrices, si alguno de ustedes hay un manual que utilizamos para eso, y los podemos hacer llegar sin problema, pero tienen que seguirse actualizando. Esto lo comento, independientemente de ser pediatra, también tengo ciertos adiestramientos en diplomados de nutrición y sigo haciendo todavía lo que son adiestramientos de alimentación complementaria, de PTAs y de niños con alergias. Entonces, de ahí es donde yo también les saco todo esto para que ustedes se queden ahorita con lo más nuevo. Entonces, lo que estamos utilizando entonces ahorita es el protocolo Bacon. Ahorita vamos a ver en qué consiste, Bliss, en qué consiste Baby Winning, que yo estoy segura que muchos han de haber visto que por ahí salen anuncios, porque andan mucho ahorita con eso. Entonces, lo que nos basamos en Bacon es lo que nos dice la EFSA y la Asociación Americana de Pediatría. Iniciar la alimentación entre 4 a 6 meses.
siempre y cuando los pacientes cumplan con ciertas características de sus hitos del desarrollo y siempre y cuando el niño no tenga riesgos. Por ejemplo, no le voy a iniciar la alimentación a un bebé de los 4 meses que a lo mejor tiene PSI, no lo vamos a hacer, o un bebé que no se sienta todavía, ahorita vamos a ver el porqué. Ahora bien, ¿cuáles son los riesgos de iniciar una alimentación complementaria de manera temprana? Primero, la disminución en la producción láctea y en el tiempo de lactancia. Si yo le inicio la alimentación complementaria a un bebé a los 3 meses, 4 meses, que todavía no tiene las características, obviamente el niño va a preferir la comida que el pecho. Esto es muy común que pasa. ¿Por qué? Porque son sabores nuevos, son figuritas, son colores, y por lo tanto, entre menos se pegue mamá al bebé, ¿qué pasa? Baja la producción de leche. No sé ustedes, pero no siento que el aire esté enfriando. Está por ¿De qué está la puerta? ¿Cierra la puerta? cierra la puerta. O no sé si es por la puerta. Sí. Bueno, entonces, otro de las situaciones que tenemos de riesgo es que incrementa el riesgo de algunas infecciones y sobre todo de enfermedades alérgicas. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahorita en un momento que todavía a nivel intestinal no tenemos algunos metabolitos para poder metabolizar por completo lo que son algunas sustancias. Y además de esto, vamos a ver que si los papás no preparan los alimentos de manera adecuada, también vamos a incrementar el riesgo de infecciones por salmonella, Escherichia coli, entre otros. Va a aumentar el riesgo de desnutrición y malnutrición. ¿Por qué? Porque vamos a quitar la lactancia como tal y vamos a favorecer el suplemento de algunas sustancias que la lactancia todavía proporciona. Va a haber un riesgo de nuevo embarazo para la mamá. La verdad, eso no es así como que hay tanto problema para nosotros pediatras, sino para los fines. Pero obviamente, si tengo una mamá que a lo mejor no trabaja y el papá trabaja en maquila y ya tiene 5 hijos, imagínense que otra vez me vuelve a embarazar con otro hijo más. Ahí sí tenemos esos casos, los van a ver. Impacto en la economía familiar, obviamente por la introducción de algunos alimentos nuevos y el riesgo de enfermedades. Y incrementa el riesgo de caries y problemas de lenguaje. ¿Por qué? Es muy común que cuando inician la alimentación complementaria, muchas mamás dicen, bueno, estaba dando lactancia, pero como ya inicié alimentación complementaria, le voy a dar agua, entonces ya le puedo dar el biberón. El biberón vamos a ver que a partir de los 6 meses está contraindicado. No están indicados los biberones, porque incrementan, al igual que el chupón, el riesgo de problemas de maloclusión, el riesgo de caries y el riesgo de algunos otros problemas aspirativos principalmente. Entonces, vamos a ver que específicamente nos va a ayudar en varias situaciones. Pero también tenemos riesgos, como son a nivel de neurodesarrollo. Yo necesito, para que el bebé pueda iniciar la alimentación complementaria, que tenga interés por los alimentos de papá o mamá. Es el típico niño que mamá está comiendo a lo mejor una sopita y el niño como que le jala y busca y le quiere agarrar. Pero no porque quiera agarrar significa que ya esté listo, pero sí necesitamos que el niño tenga interés por los alimentos. Eso es algo de lo principal. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando aplicamos eso, en el caso de las mamás que yo manejo, aplicamos un checklist que de hecho ellas ven, en el cual dice interés por alimentos diferentes a la leche materna. Ese es el primero. Y luego viene otro checklist que dice desaparición del reflejo de extrusión. ¿Qué significa esto? Recordemos que los bebés tienen el reflejo de succión. ¿Se acuerdan que vimos el video donde le ponían el dedito y él empezaba a chupetear o empezaba a succionar? Y ese reflejo desaparece a qué edad dijimos. Si lo mencionamos. A los 6 meses. Entonces, ¿qué pasa? Que el bebé, como tiene ese reflejo a los 3, 4, 5 meses, mamá le da de comer y hace esto. ¿Y qué piensa mamá? Que no le gusta, que no quiere la comida. Y pues dice que no le gustó ya para que se la doy. No significa eso, es un reflejo natural del bebé. Y por lo tanto es muy común que mamá se confunda y se frustre porque piensa que el niño no quiere comer. Tiene que haber desaparecido ese reflejo. Aparte, ese reflejo de exclusión
va a ocasionar que la lengua comprima toda la parte del paladar alto y por lo tanto se atragante. Tiene que desaparecer este reflejo por completo. Además de eso nos dicen que a nivel motor grueso ya tenga sostén cefálico. Es decir, un bebé que yo lo siento y queda así, todo de lado, pues no, obviamente no le puedo iniciar la alimentación. Además de esto nos dicen que veamos que a nivel motor fino, porque ya vemos lo del reflejo de la extrusión, vemos esto también porque nos va a ayudar que cuando ellos ya no lengüeten puedan moverla, hacer con la lengua esto, despasar la comida hacia atrás y no que se quede aquí, y además van a poder mover la lengua de un carrillo a otro para la comida que se quede aquí atorada. Antes de los 6 meses no lo hace el bebé, algunos ya lo hacen a los 5 meses, porque por ahí van a ver que hay bebés que sí los alimentamos a los 5 meses. Voy a ser muy honesta, no he iniciado ningún bebé de 4 meses. Lo más temprano que he iniciado es 5 meses, una semana, 2 semanas, porque ya cumple los 5. Pero es muy raro que un bebé de 4 meses los cumpla. Además de esto, vamos a ver que en esta etapa específicamente, el bebé va a tener una coordinación donde ella se va a mantener sentado con apoyo. Entonces, se va a sentar, si yo le pongo una almohadita atrás, el bebé se va a mantener derecho o ligeramente hace esto. Hay bebés que si yo lo siento, literal, se van de lado, se van de frente, se van para atrás. Ahí no puedo iniciar la alimentación. No necesito que se siente solito, sin apoyo, pero sí con apoyo. Que ya con el apoyo se quede así o se quede así, pero no que se vaya de lado o se vaya para atrás por completo. Vamos a ver que a nivel gastro, entonces aquí nos piden, como todos los hitos, la sedestración. Vamos a ver que a nivel gastrointestinal, el paciente usualmente, todas las actividades motoras que tienen, van en relación completamente con el hecho de que no tengamos ningún riesgo. Específicamente vamos a ver que a nivel gastrointestinal los pacientes tienen la producción de algunas sustancias específicamente. Dentro de ellas vamos a ver que las que más me interesan son principalmente la lipasa gástrica, la lipasa pancreática y las amilasas. ¿Por qué? Va a haber algunas enzimas que van a estar dirigidas a la digestión de proteínas, otras a la digestión de lípidos y otras a la digestión de carbohidratos. Si se fijan, específicamente la quimiotripsina alcanza casi el 60% de su valor hasta los 9 meses. Ni siquiera a los 6 meses tenemos el 100%. Vemos que la tripsina el 90% lo adquiere entre el nacimiento y los 3 meses. Y el 100% es aproximadamente entre los 6 a 12 meses. Algunas otras, como las enterocinasas, solamente alcanzan el 17% hasta los 6 meses. Y estas me van a ayudar para digerir proteínas. ¿Qué pasa si yo un bebé menor de los 6 meses le inicio las proteínas? Estas enzimas no están completamente maduras. Por lo tanto, esa proteína no se va a digerir. Y recordemos que la proteína trae carga osmolar y por lo tanto voy a sobresaturar aquí al riñón y voy a perjudicar a ese paciente. Para la digestión de líquidos necesitamos que haya niveles de lipasa pancreática mínimo del 60 al 80%. Fíjense hasta qué edad, hasta los 6 meses se empieza a producir aproximadamente el 60%. Y es hasta los 12 meses que producimos el 95%. La lipasa gástrica es así, el 100% la tenemos al nacimiento. Y el bicarbonato como tal se regula en los pacientes aproximadamente hasta los 2 años de edad. Por lo tanto, si yo le doy grasas al paciente antes de los 6 meses, no voy a digerir adecuadamente y tengo riesgo de sobresaturar hígado. Si han visto obviamente los casos de hígado graso, si creen que no tenemos niños con esteatosis hepática, sí la tenemos. Y son niños de principalmente entre los 6, 10 años, pero que son niños obesos. Y obviamente por toda la sobresaturación que han tenido. Imagínense si eso lo vemos en un adulto, verlo en un niño, pues obviamente nos da mayores complicaciones. Para la digestión de carbohidratos ocupamos la amilasa pancreática, que de hecho esta no madura hasta casi a los 2 años, amilasa celular, que esta sí se alcanza aproximadamente entre los 3 y 6 meses. La lactasa, veamos que la lactasa es más o menos aproximadamente hasta los 6 a 12 meses. Por lo tanto, no, por eso también va de la mano que no podemos introducir lácteos en ciertas etapas. Entonces, esto lo ponemos, no necesito que se aprendan cuando se producen, pero sí que vean y entiendan el por qué no podemos introducir también esos alimentos antes del tiempo. Entonces, regresando a la parte renal, la función renal
cual va a ser importante principalmente por la carga osmolar. ¿Qué me va a dar la carga osmolar? Principalmente las proteínas y el sodio. Entonces, si yo doy alimentos ricos en sodio, voy a sobresaturar ese riñón y voy a aumentar el riesgo de una lesión renal temprana, que a lo mejor ya la voy a detectar en una fase crónica. ¿Por qué? Porque a diferencia del adulto que no orina, o la diferencia del adulto que a lo mejor tiene algún síntoma urinario, el niño no lo va a decir. Si mamá no es mamá primeriza y piensa que es normal, no se va a dar cuenta, y esto es muy común que pase. Incluyendo, aunque piensen que por ser médico a veces uno sabe todo, no. Hemos tenido muchas mamás médicos que son primerizas, pero pues como nunca habían tenido un bebé en las manos, piensan que es normal. Entonces, por eso hay la importancia. Ahora, vamos a ver que en relación a los hitos del desarrollo, es específicamente cuando vamos a iniciar la alimentación. Veamos entre los 0 y 3 meses. El niño tiene reflejo de búsqueda, succión y deglución, y todavía está presente el reflejo de la protrusión de la lengua. Por lo tanto, ese reflejo de protrusión nos ayuda a que el bebé haga el agarre del pecho también, y nos va a ayudar al adosamiento, sobre todo con lo que es el pezón y la areola. Por eso damos pura leche materna. Entre los 4 y 7 meses que ya tenemos sostén encefálico, aumenta la fuerza de succión, porque ya no nada más chupa, jala el niño completamente, desaparece el reflejo de protrusión de la lengua, hay la deglución voluntaria y el niño hace eso, agarra algo, se lo lleva de una mano a otra, cosa que no hace antes de esa etapa. Aquí se inician los alimentos semisólidos. ¿Quiénes son los semisólidos? Papillas, puré, machacados, promedio. Y entre los 8 y los 12 meses que el niño ya tiene un buen control muscular, puede chupar una cuchara como tal, empuja la comida hacia los lados con la lengua, es decir, hace esto que nosotros ya lo podemos hacer, y hace movimientos rotatorios. A partir de empiezan a aparecer algunas piezas dentales. Ojo, no necesitamos dientes para iniciar la alimentación complementaria. Este es un error muy común que a veces los médicos le dicen, no tiene dientes, no le puedes dar de comer. No necesita dientes, porque para eso hay diferentes texturas. Entonces vamos a ver que la primera textura de los 6 a los 7 meses es puré o pastoso, que es la papilla. Entre los 7 y 8 meses damos grumos, que son machacados completamente. Entre los 8 y 11 meses empezamos picados o trozos finos y trozos ligeramente pequeños. Y a partir de los 12 meses los trozos grandes. Algo que nos dice el Baby Lead Weaning son usa trozos de 3 centímetros. Vean hasta qué etapa podemos dar los trozos grandes. Ahora, vamos a ver que existen varios métodos. ¿Cuál? El método tradicional, el método Bliss y el método Baby Lead Weaning. ¿Quién leyó de eso? Bueno, yo dije el Baby Lead Weaning, pues es para introducir sólidos pero se aplica lo que es los purés y todo eso, no entra directamente los sólidos, partirlos en como que tiras largas. Y es importante aquí entrenar a la mamá porque existe un riesgo de transpiración o de atragantamiento. Entonces, instruir a la mamá para que si esto llega a pasar, pueda actuar de manera correcta, pueda estar preparado. Y leí que agregué los ejemplos de las comidas, que pueden ser verduras al vapor, tortillas sentidas, frutas enteras, y tiene ventajas como mencionamos anteriormente, el bebé puede descubrir sabores, texturas, colores. Va a haber más independencia y confianza con el bebé, va a mejorar su coordinación y va a tener un mecanismo de control de saciedad. Hasta ahí. ¿Alguien leyó algo de Bliss? Yo leí que es básicamente lo mismo que el de nada más que la diferencia es que cuidamos un poquito más las texturas que en el otro método y no se nos preocupamos porque ingiera hierro. Algo que te faltó. ¿Cómo comen los niños en Baby Lead Weaning? ¿A qué se refiere, doctor? Los niños es como las manos, no comen con cuchara, como el método tradicional, ellos comen con las manos. Y eso les ayuda a las pinzas, a toda la cuestión perceptiva y neurosensorial. ¿Y qué nos leyeron? ¿Quién leyó método tradicional? ¿Alguien leyó método tradicional? ¿O alguien leyó otro método diferente? Aparte del Bliss y el Baby Lead Weaning. Vamos a ver cada uno de ellos. El método tradicional era el método que antes se utilizaba, en el cual decía, vas a iniciar papillas, luego vas a
y ya después las frías como tal. Entonces, ellos nos decían, para empezar las papillas, vas a empezar primero con fruta. Con verdura. ¿Cómo van a iniciar la verdura? Nos decían, la verdura vas a iniciar una verdura por 3 días. Ejemplo, chayote. El lunes le vas a dar chayote, mañana, tarde y noche. El miércoles chayote, mañana, tarde y noche. Martes y miércoles lo mismo. El jueves metes otra verdura nueva, vamos a meter a la zanahoria. Zanahoria mañana, tarde y noche, y al siguiente día mezclas chayote y zanahoria, uno en la mañana, otro en la tarde, y luego nos decían metes otra verdura, así por 15 días. Esto es lo que nos decían. Y ya terminaste tus 15 días con 4 o 5 verduras, ahora sí, mete frutas. Lo mismo, por 3 días seguidos, por otros 15 días. Y para ese mes ya metiste frutas y verduras. ¿Y qué nos decían? Aproximadamente a los 7 meses metemos el pollo, y nos decían 8 meses cereales, por si encontraban estas tablitas más o menos. Y nos decían que a los 9 meses metiéramos carnes rojas. Entonces, para los 9 meses el bebé ya comía frutas, verduras, pollo, cereales, carnes rojas. Nos decían hasta los 12 meses el huevo, los mariscos, la naranja, mandarina, que eran los alérgicos, la fresa, chocolate, la nuez, cacahuate, todos nos metían, y el pescado. Y nos decían que hasta los 24 meses la leche de vaca. Este era el método tradicional. ¿Okay? Lo utilizamos, hay muchos pediatras que todavía lo utilizan. Si podemos decirles, es una parte buena de las redes sociales que han obligado que, como hay una muy de moda el Bliss, el Baby William, que algunos pediatras se actualicen en estos métodos. Pero la realidad es que siempre no son muchísimos utilizando este método. Y es muy común que las abuelitas les enseñen la mamá le enseña a su hija que así alimente a su bebé, que no necesita ir a una asesoría porque pues, así se alimenta ella y puede alimentar. Bueno, ese es el método tradicional. Vamos a ver que el PLW, a diferencia del método tradicional, nos dice, este es un método que se introdujo en el 2008 aproximadamente, estamos hablando de que ya tenemos 14 años con este método. Y lo que nos dice es que específicamente los niños van a comer solos, ellos van a autorregular su ingesta y van a decidir cuánto necesitan comer. Ejemplo, a mamá en Baby Winning se le manejan que tienen que utilizar tiras de aproximadamente 3 centímetros, es decir, el tamaño de nuestro dedo índice. Usualmente estos alimentos se meten en una vaporera. Es vaporera, no son fritos ni asados. Usualmente no se aconsejan, de hecho, los alimentos hervidos ni que estén freídos. ¿Por qué? Porque pierden sus propiedades naturales de sus alimentos. Incluso si ustedes ponen ahí un pollo, el pollo ya se desnaturalizó. Entonces, lo ideal es que sea al vapor. Entonces, mamá corta los trozos grandes, los mete en su vaporera 3 a 5 minutos, los corta del tamaño del dedo índice, les deja un pedacito de cáscara para que el bebé haga esto. Entonces, ¿qué pasa? El bebé con sus manitas agarra la pieza y se la lleva a la boca. Pero dentro de esto se ofrecen 4 grupos alimenticios: una fruta, una verdura, un cereal y una proteína. Entonces, él va a tener un plato, donde su platito va a tener aquí a lo mejor brócoli, aquí va a tener manzana, aquí va a tener tortilla, que es su cereal, y aquí va a tener pollito. Este es su plato. Este es un plato Baby Lead Willy. Pero Baby Lead Willy nos dice, no le debes de comer el plato, dale en la partecita de su silla. Me voy a ir un poquito. La silla de ese bebé tiene un porqué. Si todos ustedes han visto las sillas de bebés, dicen, bueno, ¿para qué voy a tener una silla? Pues se le puedo dar en el portabebé, ya lo tengo, me lo puedo sentar. No se aconseja porque incrementa el riesgo de atragantamiento y de asfixia. La silla de bebé tiene que cuidar los 3 90. 90 de cadera, 90 de rodilla y 90 de pie. Si se fijan, si yo hago esto, no tengo 90 en rodillas ni tengo 90 en tobillos. Por lo tanto, necesito que la silla tenga abajo ¿qué? Un soporte. Si han visto, la mayoría de las sillas tienen un soporte que baja y sube. Y la silla alta debe de quedar a la altura de la mesa. Tiene que estar a la misma altura de la mesa del papá y mamá. Entonces,
Esas sillas, para los que ya tienen hijos o tienen sobrinos, alguna vez han visto con algún amigo, la sillita tiene su parte de la paleta. Hay sillas obviamente de madera, metálicas, de forradas de tela, de lo que ustedes gusten. Se aconseja que Baby Lead Winnie los alimentos se pongan en esa paletita, que no se pongan en plato. Pueden usar el plato, pero eso es lo que se le aconseja para que el niño decida. Entonces, ¿qué pasa? Se le pone al bebé los 4 alimentos. Mamá escoge qué le va a dar, cuándo se lo va a dar, pero el bebé escoge qué de eso se va a comer y cuánto de eso se va a comer. Entonces, por eso se dice que es una alimentación autorregular. El bebé decide y lo hacemos partícipe de que él tome decisiones. Entonces, esa es una de las partes. Además, está comprobado que por algunos artículos nos dicen que favorece más rápido la pinza gruesa, la pinza fina, el sostén, la completa coordinación de mano a mano, la coordinación completa de la sedestación. El niño se favorece que empezamos a detectar sus gustos, vamos declinando los olores que le gustan, las texturas que le gustan, entre otras. Nos dicen que no es necesario la cuchara, pero que sí se puede utilizar, pero idealmente todo por las manos. Ese es el método de Baby Lead Winnie. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Mayor riesgo. La asfixia y el atragantamiento. Por lo tanto, ¿qué pasa? Resulta que soy mamá, trabajo en maquila, a lo mejor puede ser ingeniero, lo que quieran, pero trabaja en una maquila, sus 8 horas seguidas o no sé, donde ustedes gusten. Y la mamá no cuida al niño todo el día. Por lo tanto, la alimentación, la mitad de la alimentación está dada por ella y la mitad está dada por una abuela, o está dada por una niñera, o está dada por la guardería. ¿Ustedes aconsejarían el método de Baby Lead Winnie en ese caso? No lo aconsejamos porque es un método en el que mamá tiene que estar así, sobre el bebé, viendo que no vaya a pasar nada. Y obviamente en mamás primerizas a veces no es muy aconsejable. Obviamente tenemos mamás primerizas que son súper buenas y de hecho hay mamis que son muy dedicadas a los pacientes. Pero si es una mamá que no tiene tiempo, no sugerimos este método. Si es un bebé que ya ha tenido a lo mejor neumonía por repetición, por algún otro motivo, que tiene historia de reflujo, tampoco lo sugerimos. Y usualmente son mamás que para este método les sugerimos que hagan un entrenamiento en RCP básico para familiares. Si hay RCP para familiares y lo hacemos con un muñeco, se los enseñamos, el mínimo comprímelo. Aquí no van a aplicar una maniobra de Heffley como en un adulto, es muy diferente la técnica de atragantamiento para un niño. Entonces, eso lo tiene que saber mamá para que sepa qué hacer. Algunos no se van a atragantar, pero sí hemos tenido niños atragantados, sobre todo por las cubas, esas famosas cubas que me los atragantan muy fácilmente. Entonces, sí tenemos que tener cuidado con eso. Otra de las cuestiones que se me pasó a comentar, el Baby Lead Winnie se sugiere que el bebé coma encueradito, un puro pañal sin babero. ¿Qué es lo que más le angustia a la mamá? Que el niño termina a veces, por ejemplo, si le pone una pasta con toda la comida embarrada. ¿Ustedes le dirían que regañe al niño? No se sugiere, porque eso cambia la conducta psicosocial del paciente. Entonces, lo que se sugiere es que ahora sí que se va a tener que aguantar mamá, escogió ese método, se tiene que aguantar y tiene que adaptarse, lo está aprendiendo, tiene que explicar todo eso. ¿Okay? Ahora vamos a ver el siguiente método, es el método de Bliss. Bliss, ¿qué nos dice? Este enfoque surgió a partir del 2015. Fue como que la reforma de lo que vieron que estaba mal en Baby Lead Winnie lo mejoraron. Entonces, ¿qué nos dicen? Que esta es una versión mejorada de Baby Lead Winnie que corrige esos principales riesgos. Principalmente el riesgo de atoramiento, es decir, porque no hay una ventana donde la mamá ya esté adiestrada. Por lo tanto, ellos nos comentan que no forzosamente demos tiras, que empecemos con trozos más pequeñitos, e incluso Bliss permite que combinemos trozos con papilla, ellos sí nos los permiten. Además de esto nos dice poner importancia en la deficiencia del hierro, es decir, necesitamos introducir en la alimentación alimentos ricos en hierro. ¿Cuáles serían los alimentos ricos en hierro que se les ocurre? Frijoles. Lentejas, carne, Frijoles. pescado, ¿qué más? Frijoles. Huevo y espinaca. Ok. ¿Cuáles son los alimentos más ricos en hierro para un bebé? Frijolitos. ¿Cuál creen que se les ocurre que es el número 1? Uno que casi nadie le gusta.
Al aire gusta el No, chayote. te dieron chayote a tiempo. El hígado de pollo. El hígado de pollo es el alimento más rico en depósitos de hierro. Por lo tanto, se sugiere que el niño, que lo vamos a ver ahorita en método Bacon, se dé mínimo 6 cucharadas de hígado de pollo por semana. Es lo que pedimos. ¿Cuál es el segundo alimento rico en hierro? Es el sakura. El cereal fortificado. ¿Ok? Yo creo que todos han visto que se anuncian unos cerealitos. El más común es el Nestum, el cereal Gerber, que dice fortificados con hierro y semicelere. Estos alimentos el DRIS los sugiere. ¿Por qué? Porque viene ya adicionado con hierro. Este cerealito lo usamos para hacer papillas o a veces mamá le agrega sus 2 cucharaditas a su fórmula o a su lechita materna. Entonces, esto nos ayuda a disminuir el riesgo de anemia de lactancia. Y vamos a ver que además de esto nos dice que Bliss tiene que darnos mayor densidad energética en la cantidad de frutas y verduras para evitar el retardo en el crecimiento, ya que como a veces con Baby Leaf Winning el bebé se vuelve muy selectivo por ciertos alimentos porque nada más agarra lo que quiere, entonces Bliss nos dice no, evidentemente tienes que meter un poquito más de densidad de frutas y verduras. Además de esto nos dice que el alimento debe de ser en trozos, siempre en el alimento debe haber en este plato un alimento rico en hierro. Supongamos que puede ser el mismo plato, pero aquí va a ser hígado de pollo, o supongamos que no es pollo, pero es pescado, entonces aquí pondríamos cereal fortificado, o supongamos que aquí el cereal es tortilla, pero aquí en lugar de brócoli pondríamos espinaca. Siempre un alimento rico en hierro. Nos dicen además de esto un alimento con alta densidad energética. ¿Cuáles son esos? Frutas y verduras. Y nos dicen alimentos preparados adecuadamente según el desarrollo del niño. ¿Qué quiere decir esto? De acuerdo a la etapa del niño. Eso es lo que nos dice Bliss. Si me preguntan en lo particular, ¿qué recomienda más? ¿Baby Winning o Bliss? Casi todas las mamás llegan. Yo vengo a que me den la asesoría porque quiero iniciar el Baby Winning. Y se terminan yendo y les pregunto, ¿vas a iniciar Baby Winning? No, no lo voy a iniciar. Cuando les dices que se van a atragantar, ahí no saben que siempre no, mejor no. Entonces, ese es el problema. Y volvemos a lo mismo. Tenemos ahorita mucha influencia, lamentablemente, por todas las mamás que están haciendo, que se consideran influencers. Entonces, este es un problema grave. Ahora vamos a ver el mejor método de alimentación que se basa, es algo similar al Bliss, pero vamos a ver que sería está más metódico, que es el método Bakos. Bakos que nos dice, independientemente Bakos puede combinar Bliss, puede combinar Baby Leaf Winning y puede combinar método tradicional, pero Bakos no se refiere a cómo se lo voy a dar, sino qué alimentos voy a introducir y cómo los voy a introducir. Entonces, ¿qué nos dice? Según la Organización Mundial de la Salud, el método que más nos quieren es el Bakos. Entonces, pueden buscarlo así. De hecho, hay un artículo por ahí que dice la OMS cuáles sí consignan y cuáles no. ¿Qué nos dice? Bakos nos va a ayudar a identificar y responder las señales de hambre y saciedad del paciente. Nos va a ayudar a que se alimente despacio y pacientemente sin forzarlo. O eso es algo muy común. Mamá está así, ya comen, terminan. Y esto, sobre todo cuando ya tienen el año o el año y medio, entonces no deben de forzarlo. Usualmente se sugiere que el plato esté por 30, 40 minutos y después de 40 minutos, si no comen, ya retírense. O sea, no lo puedes forzar tampoco. Vamos a ver que además de esto le va a ayudar a experimentar con diferentes combinaciones, sabores, texturas y métodos, al igual que Baby Leaf Winning, minimiza las distracciones durante las horas de comida, ahorita vamos a ver por qué, y mantiene contacto visual. ¿Qué quiere decir? Que toda la alimentación mamá debe estar teniendo contacto visual con el bebé. Recuerden que al final de cuentas el bebé se tiene que sentir importante, es una persona más. Ahora, ¿qué debe de comer el niño? En su plato debe de haber 4 alimentos siempre. No se inicia con un método tradicional que solamente le voy a dar una fruta. Tiene que haber una fruta, una verdura, una proteína y un cereal. ¿Qué pasa? Llega la mamá a la primera asesoría
alimentos. ¿Y qué dice? Pero es que, ¿por qué me dan tantos alimentos? Tu bebé ya puede comer estos 100 alimentos, pero tú vas a aprender cómo se los vas a dar. ¿Qué es lo que hacemos o qué es lo que hacemos nosotros en las asesorías? En las asesorías uno le da el listado de alimentos, que es un listado semejante a este, donde hay 100 alimentos, donde vienen 25 cereales, 25 frutas, 25 verduras y 25 proteínas, de las cuales mamá, yo pediatra no le voy a dar el menú a la mamá. Sí le voy a dar las herramientas, pero la mamá va a hacer su menú diario. De estos alimentos, que es lo que les estoy mostrando ese material que me manejan en la consulta. Con esto, una forma fácil que decimos a la mamá, te vas a aprender todo por colores. ¿Por qué por colores? Porque veamos que todo va por colores. Entonces su plato siempre va a tener 4 alimentos, dentro de los cuales recordemos que las proteínas pues, nos van a ayudar a la carga energética, las verduras y las frutas van a tener ciertos elementos como zinc, algunos hierros, selenio, calcio, entre otros, y los cereales sobre todo también nos van a ayudar. Ojo, anteriormente nos decían, no introduzca cereales altos en gluten hasta los 10 meses. ¿Por qué? Porque pues vas a incrementar el riesgo de enfermedad celíaca. Actualmente ya se ha visto que el niño que va a desarrollar enfermedad celíaca lo va a desarrollar, así le di el cereal a los 6 meses, así se lo da. Entonces no hay riesgo como tal. Y eso es algo que hay todavía muchos escapos. Ahora bien, aproximadamente la cantidad de calorías que yo necesito dar por la dieta entre los 6 y 8 meses son de 600 calorías y veamos cómo al año de edad se suben hasta 900 kilocalorías. En el plato de los bebés se les aconseja siempre a mamá que sea un plato liso, con divisiones. Estos platitos que ustedes ven aquí es un plato muy bonito en el aspecto que es un plato que se llama SKPZ. Tiene una función. Ese plato cuando ustedes lo agarran es un plato de silicón, libre de BPA. Y es un plato que cuando yo lo pongo aquí, hago esto y se pega a la superficie. Entonces, ¿qué pasa? A mamás les encanta. ¿Por qué? Porque ya no se lo avienta la cabeza. Pero, ¿qué pasa? Que todo cuesta. Si es un platito que cuesta como unos 400 pesos, pero les va a durar toda su vida. Entonces, bueno, la situación es esa. La situación es que no se aconsejan los platos con dibujos animados. ¿Por qué? Porque son distractores para los niños. ¿Y qué es lo más común? Mi bebé va a empezar a comer, le compran el platito con la Peppa Pig o con otro mono y no se sugiere eso. Ahora, vamos a ver que hay ciertos alimentos potencialmente alergénicos. ¿Cuáles? Los lácteos, todos los derivados, el huevo. ¿Qué es más alergénico, la yema o la clara? La clara. Todos tenemos la idea que es la yema y no es la clara. La clara es la que tiene lecitina. ¿La lecitina qué medicamento lo contiene? Lleva anestesia, ¿no? El propofol contiene lecitina de huevo. ¿Qué otros derivados traen lecitina? La vacuna de COVID, la vacuna de influenza. Los pacientes alérgicos al huevo es muy probable que vayan a hacer una reacción alérgica a esas vacunas y a estos medicamentos. Entonces, ojo para que sea alérgico al huevo y lo vayan a negociar algún día. La soya, el trigo, que venimos por lo del gluten, que comenté hace un momento, el cacahuate, las nueces, el pescado y los mariscos. Todos estos alimentos, cuando los iniciamos, anteriormente nos decían hasta el año de edad. ¿Cuándo los iniciamos ahorita? Desde los 6 meses. Siempre y cuando a alguna mamá le damos nosotros una hoja donde va a ir marcando 10 exposiciones de cada uno de estos alimentos. ¿Por qué? Porque nos dicen las pautas que para saber realmente si es alérgico un paciente mínimo necesita de 10 a 15 exposiciones. Resulta que hoy le di huevo, día 1, como si nada. Día 2, nada. 3, 4, 5, 6, día 7, enronchado todo el día. Entonces recuerden que lo mismo pasa con los piquetes de abeja. ¿Qué pasa? Se expone uno, no me pasó nada. Y al tercer piquete, ahí va el paciente con anafilaxis. Entonces necesitamos de 10 a 15 exposiciones. Las mismas 10 a 15 exposiciones las necesitamos de cada alimento para saber si al niño le va a gustar. Le di chayote, 2 días, no lo come. 5 días, no lo come. 6º día, ya lo comió, ya lo agarra. Le volví a dar chayote a otro niño. 15 días no lo agarra, nunca le va a gustar. Entonces son los ejemplos. Por eso las exposiciones de 10 a 15 días. Y pues esta es la hojita que les comentaba que más o menos les damos a los pacientes para valorar sobre todo la introducción de estos alimentos. Veamos que de los 6 a los 9
9 meses manejamos 4 grupos de alimentos: cereales, frutas, verduras, proteínas. Pero a los 10 a 11 meses ya se agrega un grupo, que son las grasas. Me voy a regresar. Si ven en el primer listado, vienen alimentos como son cereales, galletas. Ojo, ¿qué galletas? Las únicas galletas que les permitimos son las galletas Nestum de guerra, que son las que se deshacen en la boca. No las crackers, no las triquitraques, ni nada de eso. Marías. De hecho, no están indicadas como galletas de bebé. Marías. Las Marías tampoco, porque son altas en carbohidratos, no las utilizamos. Viene el pan, vienen los pancakes, que en este caso son los cornflakes, en el caso de los niños, vienen las pastas, que son las sopas, viene el waffle, viene tortilla. ¿Qué tortilla? La de maíz, no la de harina. Frutas, vienen las frutas alergénicas, como son la fresa, el kiwi, la naranja, la toronja. Hay niños alérgicos a la naranja. Ojo, uvas. Las uvas, ¿cómo se les dan a los pacientes? Todos los alimentos que puedan caber en un rollo de papel, en el rollito de cartón, no están aconsejados en niños menores de 5 años. ¿Cuántos alimentos no caben ahí? Muchos. Entonces, ¿qué pasa si nos dicen que a todos los menores de 5 años no le debo de dar alimentos como son nueces, uvas, almendras, cerezas? Entonces, ¿cómo le ofrezco a uno? Machacado, así se la puedo dar, pero machacado picado, no entender. Vienen verduras, incluyendo todas las de hojas verdes, como son espinacas, acelgas, entre otras. Y proteínas, quiero que vean la lista de proteínas. Viene pollo, pescado, mariscos, carne de puerco desde los 6 meses se le puede dar. Ese es un tabú que también hay. Vienen también lo que son frijoles, lentejas, huevo, entre otros. Entonces, veamos que es muy amplio el número de alimentos que podemos dar a un bebé de esa edad. A los 10 meses, como dije, se agregan las grasas, que son los aceites. El aceite de coco, de aguacate, de soya, se agregan las nueces, el coco rallado, las mayonesas, los pistaches, entre otros. Agregamos un grupo más. Y vemos que de los 12 a los 23, al año de edad, se agrega un sexto grupo, que son los lácteos. Específicamente la leche entera, pero volvemos, hay dos vertientes, una que me dice que la puedo iniciar a los 12 meses y otra hasta los 24 meses. La que dice que hasta los 24 meses defiende el punto que hay estudios que se han considerado que iniciar la leche antes de los 2 años de edad se asocia a obesidad, hipertensión y diabetes. Más que nada es el punto que defiende. Iniciamos a esta edad también lo que son los quesos, entre otros. Entonces, para el año, esto es todo lo que va a comer el bebé del año hasta los 2 años. Porque vemos que aquí ya tiene todo su grupo alimenticio como tal. Ahora, ¿cuáles son los alimentos que no debemos dar antes de los 24 meses? Y así lo puedo preguntar en el examen. Primero, la leche entera de vaca. Dije, hay 2 directrices, 12 meses y 24 meses. La de los 24 meses nos dice que usualmente la leche entera de vaca tiene un bajo aporte de hierro y que tiene un alto aporte de proteína, por lo cual se puede asociar con problemas gastrointestinales como son microsangrados y desencadenar anemia. ¿Qué pasa? Paciente que llega a la consulta porque evacuó y siempre trae tiritas de sangre. ¿Y qué pasa? No, pues es que todos creen que traen amibiasis y no saben la causa. Ya le dan leche de vaca desde el año de edad. Esa puede ser la causa. Ahora, ojo, la leche entera de vaca. Los derivados de la leche, como son el queso y el yogur, sí se pueden dar antes, pero también se ha visto que están asociados con un incremento de lo que es la IgF1. Por lo tanto, incrementan el riesgo de obesidad y el riesgo de diabetes. Estos se aconsejan a partir de qué edad dijimos, del año de edad, los derivados. De hecho, si se fijan, aquí entre los 9 y 11 viene aquí yogur natural sin azúcar. Es el único, no viene ningún otro derivado. Ahora, vamos a ver que el yogur griego y lo que son algunos yogures saborizados, como tal, no se sugieren como tal antes de los 24 meses por el alto contenido que tienen de proteína. Y esto se ve que incrementa el riesgo de obesidad en pacientes. Sobre todo lo que son los yogures saborizados. Voy a poner un ejemplo, no sé, el Yoplait, el Danone, que traen los danoninos,